El enfoque comunitario o lo comunitario dentro de un programa de medicina se refiere a la visión integral del médico, que no solamente se ocupe del enfermo y del paciente institucionalizado, sino que se preocupe también por las actividades colectivas. Las comunidades tienen circunstancias que las hacen más vulnerables y pueden llevar a que se enfermen y tengan problemas de salud. Y si el médico no está preparado y no está formado para afrontar ese tipo de retos, pues le va a quedar muy difícil. Y creo que ese es el valor agregado que ha tenido la facultad. Nosotros empezamos nuestras labores donde era el Liceo Pereira. Allá empezamos, Iván Darío Osa, Fabio Salazar, el doctor Arciniegas, eran los que siempre nos encontrábamos ahí. Era como una oficina para todos, para el decano, esto era como la misma cosa ahí entre todos, dictábamos las clases allá. Pero rápidamente el rector se interesó en mejorar la situación porque es una cosa que yo siempre resalto. A pesar de la oposición que había por las facultades, por docentes, etc., la dirección de la universidad siempre tuvo claro de que eso era un gran proyecto. El paro del 77 es que entramos 52 estudiantes y llegamos a esos dos locales que hay allá, que eran uno, el del lado izquierdo, era la parte administrativa, toda la facultad estaba ahí ubicada en ese lugar. A la derecha teníamos un salón y no teníamos más nada. Por este lado, donde están esos salones de la parte de la primera planta, ahí se ubicaban unos laboratorios que eran de química del colegio que estaba aquí entonces, que era el Liceo Pereira. La universidad hizo una inversión con algunos recursos para hacer ese laboratorio, para completarlo, y no teníamos más nada, cero. El déficit inicial en las áreas básicas fue lo que motivó el primer paro y la gran deserción de los estudiantes que estaban matriculados para el primer semestre, o sea, la primer cohorte que tenía la idea de salir de la Facultad de Medicina, se vio diezmada por lo menos, yo creo que en un 60 a 70%. Los estudiantes estaban peleando por mejores condiciones para estudiar, es decir, estaban pidiendo aulas, estaban pidiendo materiales, había tal vez 2 juegos de histología para 40 personas de las láminas de histología, que había un solo cadáver para las prácticas de medicina, de morfología. Nosotros, por ejemplo, no teníamos en anatomía, no teníamos cadáveres para hacer ningún estudio. Nosotros conseguimos los primeros huesos yendo a San Camilo una noche, ¿cierto? Acordando con el sepulturero, nos contratamos un jeep, conseguimos unos costales y nos fuimos y sacamos de los NNs cantidad de cadáveres, pues de cadáveres no, de osamenta, y los trajimos para acá, para ahí. Y al otro día hicimos entre todos, reunimos dinero, compramos una olla grande con lejía y cocinamos aquí en esta parte de abajo, cocinamos todos esos huesos. Álamos olió horrible, ¿cierto? Ese día, totalmente.
pero tuvimos huesos. Entonces, ¿qué hicimos? Nos los repartimos entre todos los estudiantes para poder estudiar los huesos, la anatomía del hueso, porque no teníamos ningún recurso. Pues es que el estudiante siempre es un crítico y es el que permite que las cosas avancen. Ellos lograron mejores condiciones que a la larga les sirvió a la facultad para ver de otra manera la parte de educación médica y hacer los movimientos necesarios para lograr mejores condiciones de enseñanza. Ese primer plan de estudios, digamos que lo novedoso en relación con otras facultades es que trataba de integrar las áreas clínicas, las ciencias básicas y las de salud pública o medicina comunitaria en algunas, digamos, ejes transversales de conocimiento, pero como les dije ahora, no es fácil hacerlo. El proyecto realmente se inició como medicina tradicional, como se ha formado tradicionalmente el médico. Sin embargo, se continuó trabajando en el enfoque de la medicina comunitaria y fue el doctor Iván Darío Osa quien estuvo al frente y el doctor Armando Arciniegas. Inicialmente ellos trabajaron bastante esa conceptualización. A pesar del entusiasmo que tenían sus fundadores, podía haber un poco de confusión sobre esa filosofía y eso se ve reflejado en muchos cambios que se sucedieron en lo que son las asignaturas. Yo pienso que en el papel sí era básico o el enfoque era comunitario. Pero en la medida que aparecieron las asignaturas de clínica, ¿no? Los estudiantes se fueron inclinando mucho hacia esta parte. Entonces era como una competencia entre la parte clínica y el enfoque comunitario. Al final quedó, digámoslo así, predominando la parte clínica, la parte comunitaria mucho menos, porque la parte comunitaria tenía mucho que ver con salud pública, con epidemiología, estadística, etcétera, etcétera. Pero la mentalidad con que llegaban los estudiantes era la parte clínica, ¿no? Para mí fue un enfoque, una sorpresa de mirar la salud desde todos los componentes sociales que permiten mantener al individuo sano en su contexto. Digamos, rompió con los esquemas que traía la medicina, nos sorprendió a los primeros estudiantes, les sorprendió también a la sociedad y nos dio unas ventajas competitivas cuando nos formamos, pero también cuando iniciamos nuestra academia nos dio dificultades porque la gente creía que íbamos a ser médicos, decían, para curar diarreas, ¿no? Era el imaginario público, inclusive del imaginario médico. Como que parece que hubieron varios muertos, puesto que quedaron completamente aplastados. La casa toda se vino. Hay dicen unos 7 muertos aproximadamente, porque esta casa de concreto le cayó a otra de madera encima, lo cual significan ustedes... ¿Cuáles son los estragos que puede causar una casa de concreto? Con ocasión del terremoto del 79, pues se vio la necesidad de construir un nuevo hospital. La Universidad Tecnológica de Pereira hizo un acuerdo con el Servicio Seccional de Salud de Risaralda, que era el que manejaba esto, le facilitó un lote con unas condiciones de tiempo para hacer la inversión de un nuevo hospital por la afectación del Hospital San Jorge. Hay unas decisiones políticas porque hubo mucha incertidumbre sobre cuál era la financiación que iba a tener ese hospital. De todas maneras se comenzó la construcción. Desafortunadamente por problemas que no son del caso, se vio congelado la disponibilidad de dineros en el banco en donde estaban, y en últimas fue un fracaso ese proyecto de construir un nuevo hospital. Y un día le dije al rector,
Le dije, hombre, rector, ¿no será que nosotros podemos rescatar eso para hacer la facultad de medicina allá? Me dijo, pase la facultad de medicina allá. Dije, claro, eso ya por lo menos la primera planta, eso está en obra negra, pero ahí ya hay un avance. Uno con eso puede convencer para que le den plata y se rió y me dijo, pues vea, en el convenio está escrito esto, que si no se hace el convenio, que si no se desarrolla, entonces eso. Le dije, sí, y usted me autoriza para ir a ver si muevo eso. Y dijo, hágale. Y esta mismo me fui para Bogotá al Fondo Nacional Hospitalario. Preguntaba, ¿esto en qué va? No, eso está en esta situación. Cuando le planteé al director del fondo que si esto era factible, que lo devolvieran porque de pronto pensaríamos utilizarlo para hacer la Facultad de Medicina. ¿Dónde hay que firmarle? Ya, ¿usted no trajo algún documento para firmarle de una vez? Porque estamos encartados con eso. Y eso se hizo, en un mes ya, todo había revertido. Y me dice, ¿y ahora qué? Le dije, ¿ahora qué? Conseguir, hay que hacer la Facultad de Medicina. La primera promoción en el año de 1984 se logra graduar los primeros estudiantes egresados de este programa después de vencer muchas dificultades, entre ellas haber sido inclusive conejillos de experimentación en la formación médica y haberle tocado casi todos los cambios, pero también a partir de su crítica el mejoramiento paulatino que se fue dando también al interior del programa. Graduación de la primera promoción. Ese es el punto, yo creo, culmine. Sí, exactamente, no. Y el evento con que lo terminamos, ¿cierto? Porque la graduación estuvo precedida de un evento de 3 días de medicina general. Y todo el mundo asistió. Pereira fue congestionado 3 días hablando de temas de medicina general y trajimos gente muy experta, y nos acompañó la OPS, esto aquí se llenó. Entonces ese evento yo creo que fue una de las cosas que marcó que esta facultad sí estaba haciendo ciencia.